Cada evento es como ya vamos con suficiente tiempo de margen por si no arranca, por si tenemos que llamar a una grúa. Sí que te pone un poco nervioso cada vez que la vas a coger. Priscila es de Los Ángeles, de California, y la verdad que ahí ya habíamos visto que empezaba a moverse un poco esta nueva oleada de food trucks. Vimos la oportunidad y nos apuramos para ser los primeros de Barcelona. Aceptamos el reto de Moritz 7 y haremos la French Kiss, que es una hamburguesa que lleva una salsa de cebolla y Moritz 7. Para hacer la French Kiss Burger empezamos con el caramelizado de cebolla. Cuando la mantequilla está derretida, metemos la cebolla ya picada dentro del sartén. Después de un ratito le echamos la cerveza Moritz 7 y dejamos que eso se evapore por un rato. Por otro lado tenemos la salsa de ternera y la mezclamos con la cerveza Moritz 7. Ya la dejamos acostado cuando ya esté bien mezclado. Luego preparamos la carne, solemos hacer las hamburguesas al punto, luego ponemos por encima queso rallado, ponemos esta cebolla encima del queso rallado. Vamos preparando la base del pan con una mostaza y pepinillo. Cogemos la carne, la ponemos encima del pan, ponemos un poco más de mostaza por encima y enjoy, que disfrutes. La hamburguesa se llama French Kiss porque la gracia de esta hamburguesa es que le das un beso a tu hamburguesa con la salsa de Moritz 7. Cada evento es diferente, cada evento tiene un perfil de público diferente. Al final son eventos muy masivos en los que hay que ir muy rápido y es mejor tener una propuesta clara. Porque también nos aburrimos y a veces vamos planteando cosas nuevas también. Sabíamos que queríamos un vehículo antiguo, vintage. La primera vez que la fui a ver fui yo solo. Sí, estaba fatal. Y luego cuando vino aquí estaba completamente restaurada, era como un sueño realmente hecho una realidad.